estamos? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Zaira y aquí estamos comenzando otro programa de Mensajes de tu Alma. Este programa que mutó a un programa de entrevistas en donde hablamos de ciencia y espiritualidad. Y bueno, todos los domingos tenemos un invitado diferente. Nuestro invitado de hoy es argentino que se fue y está viviendo actualmente en España. Es hipnoterapeuta y formador. Es César Sandoval. A ver, estamos... ¿Cómo estás, César? No Hola, lo ¿qué veo. tal? Buenas, María. Encantado. Bien, acá. ¿Cómo estás vos? A ver, quiero que... Vos sos hipnoterapeuta formado con Marisa Peer. Entre otros, sí. Entre otros. Contanos un poquito de vos. ¿Cómo has llegado a esto? A dedicarte a esto. Es una buena pregunta. Todos mutamos por joven, algo. Sí. Yo empecé desde muy joven a tener inquietudes acerca de la salud alternativa, ¿no? O sea, técnicas diferentes para alcanzar la salud. Y ya me inicié en el año 95 en Reiki, unos años después me hice masajista, trabajé 11 años para el Estado en ANSES y después lo dejé todo y me vine a España y trabajé como masajista de spa en cruceros y ahí ya empezó a picarme el bichito de la conexión cuerpo-mente, ¿no? Y bueno, cuando estaba llegando más o menos a los 20 años de ejercicio como masajista y bueno, formador también, creé una escuela de masaje en Barcelona, sentía que necesitaba hacer algo más, quería cambiar, quería evolucionar y entonces descubrí la hipnosis, me pareció que tenía mucho que ver. Yo practico meditación desde hace algo más de 20 años. Y entonces era una forma diferente de quedarme dentro del mundo de las terapias, ¿no? Y probé, me inicié con Marisa Peer, me gustó mucho y acá estoy. Y escúchame, y en este tema, ¿comenzaste por algún tema personal tuyo? Por lo general, yo también hago masajes ayurveda, pero yo vengo del mundo de la abogacía. Mundo que ya está como más casi prácticamente del todo, muy poquito es lo que sigo, pero generalmente todos llegamos porque o nos pasa algo o porque leemos algún libro que nos cambia la vida o hay algo que dispara, digamos, el cambio. Igual tu cambio, vos me has dicho que ya hacías Reiki, meditación, no ha sido algo que se ha dado de un día para el otro. Pero sí, ahora te dedicas a otras cosas. ¿Hay algo que haya disparado eso en tu vida? Sí, se podría decir que arrancó más o menos en 2018 con esta sensación de insatisfacción hacia lo que estaba haciendo. No era realmente que ya no me gustaba lo que estaba haciendo, me gustaba y me gustaba mucho, pero no me veía los siguientes 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Yo ya tenía 40 y tantos, y digo, yo no me veo con 60, 65 años haciendo exactamente lo mismo. Y entonces esta grima, ¿no? Esta ansiedad o angustia, como se llame, fue una de las cosas que me motivó a empezar a buscar, ¿no? Porque digo, ¿qué hago ahora? Le he dedicado mitad de mi vida a esto, sé que soy muy bueno también, porque al final le dedicas 2 décadas de tu vida a cualquier cosa. Claro. Y tenés que ser muy malo para no ser bueno, ¿no? Entonces ahí empezó y finalmente se terminó de arreglar la cosa cuando a nivel mundial nos encuartelaron a todos y yo perdí todo, porque claro, si yo me dedicaba a dar formaciones de masaje tailandés, ¿a quién le iba a dar esas formaciones si nadie podía salir a la calle, ¿no? Claro. Entonces dije, esto no me va a pasar nunca más. Lo próximo que haga lo voy a poder hacer online, como que me llamo César, ¿no? Y tuve la suerte de que con mi primera maestra, ella, aunque tiene como 4 décadas de ejercicio, es súper abierta. Yo he conocido de primera mano, ¿no? Porque han llegado a mí, a veces llegan a mí psicólogos, coaches, del lado de la psicología principalmente me dicen,
a mí me enseñaron en la universidad que la hipnosis no se puede hacer online. Y luego digo, claro que tienes razón, sí. Tus maestros tienen razón. Yo no quiero discutir con ellos, pero yo sigo el lineamiento que me marca mi maestra. Mi maestra nos decía, adelante, ¿cómo no lo vais a poder hacer online si lo que hace principalmente el trabajo es la voz, ¿no? Entonces yo desde el minuto cero arranqué haciéndolo y hoy es lo que hago, ¿no? Principalmente atiendo a gente de fuera de Cataluña, de fuera de España, en todas partes, ¿no? ¿Y para qué nos sirve la hipnosis? ¿En qué nos ayuda a las personas la hipnosis? Bueno, para empezar tendría que decirte que la hipnosis per se no te va a ayudar. Es cuando combinamos la hipnosis con alguna técnica terapéutica la que puede producir cambios y transformaciones bastante interesantes, ¿no? Pues la hipnosis es al mismo tiempo un vehículo para alcanzar un estado de conciencia diferente y a la vez el estado en sí, se le llama estado de hipnosis, ¿no? Finalmente es un estado de relajación que propicia el pensamiento no consciente, digamos. Y buscamos esto porque a partir de ahí resulta mucho más fácil descubrir los patrones subconscientes que están bloqueando algún área de tu vida. Todo tiene que ver con la mente. Entonces, cuando vos me preguntás para qué nos puede servir esto, en realidad tiene más que ver con las habilidades y la experiencia del terapeuta, porque luego se puede usar para prácticamente cualquier cosa. O sea, yo te podría hablar de gente que se ha dedicado a trabajar con pacientes con depresión, e incluso con enfermos terminales de cáncer con una tasa de éxito impresionante, ¿sabes? Yo tengo mi especialidad, ¿no? De momento, porque mi carrera va evolucionando, no te puedo decir lo que voy a estar haciendo de acá 5 o 10 años, ¿no? Pero hoy yo me dedico más a trabajar con gente que tiene bloqueos relacionados con el amor y las parejas, ¿no? Cuando uno nota que siempre atrae el mismo tipo de parejas, me gusta mucho trabajar con ese tipo de público, gente con ansiedad, personas que tienen proyectos que se dan cuenta que por alguna razón se autosabotean o no salen, ¿no? Gente que tiene creencias limitantes en cuanto al éxito o la prosperidad, son tipos de casos que a mí me gusta mucho trabajar. Luego hay algunos otros más que tienen que ver con las fobias, y algunas otras más. Normalmente le pido a la persona que me cuente un poco más de su problema, pero en rasgos generales sería esto lo que yo hago, ¿no? ¿Y la hipnosis nos ayuda a encontrar la causa de por qué tenemos esos bloqueos? Sí, de todas maneras esto no es lo más importante. Hay muchísima gente que a través de esta u otras terapias consigue dar con eso, o simplemente a través de la introspección, ¿no? Hay gente que es muy reflexiva y consigue dar con eso de manera muy eficiente, pero esto no es lo más importante porque he podido descubrir en mi práctica terapéutica que no es suficiente el saber de dónde viene el problema, eso no lo soluciona. Claro. Eso da un aliciente a tu mente consciente como para que no pienses que estás loca, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que tengo ansiedad y no hay nada en mi vida que esté mal, ¿por qué siento esto? Claro. ¿No? O siempre atraigo el mismo tipo de hombres, o tengo un hábito que no me puedo sacar de encima, ya sea fumar, beber, lo que sea, yo sé que me hace mal, ¿no? O quieren bajar de peso, saben lo que tienen que hacer y aún así una y otra vez caen en el mismo vicio de siempre. Sé lo que tengo que hacer, mas no lo puedo hacer, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Qué soy? ¿Tonto? ¿Tonta? No, hijo mío. Lo que sucede es que hay un conflicto entre la mente consciente y subconsciente. Entonces, a través de varios métodos, como dije antes, tú puedes hallar la causa, pero eso solamente sirve para entender un poco la cuestión, dar un poco de aliciente, no resuelve el problema. Entonces, a través de la hipnoterapia y de diferentes dinámicas, claro está, sí se pueden resolver, ¿no? Yo siempre digo que lo que hago es facilitar un estado de deshipnotización,
porque esos bloqueos vienen por un estado de hipnosis autoprovocado, bueno, a veces provocado por otras personas sin querer o queriendo, y que uno ha aceptado, y se cree las sugestiones, ¿no?, que han venido tanto de afuera como de adentro, y yo tengo que deshacer ese nudo. No es tanto que hipnotizo a alguien, sino que las deshipnotizo de las creencias que están causando el problema. Y una vez haciendo eso, los ayudas a formar otro tipo de creencias que vengan a suplantar esa que me está limitando. Claro, es que conseguir que liberarte de lo que te está bloqueando, ¿sí? Entonces esto se da a partir de una charla que se tiene, o sea, yo no arranco con el proceso formal de hipnosis per se, sino charlamos un rato para poder dejar bien en claro a dónde quieres llegar, ¿no? Y entonces yo con esa información puedo orientar las sugestiones para que tu mente responda a lo que tú necesitas en este momento. Porque normalmente cuando uno está teniendo un bloqueo o un problema, cualquiera sea, está viviendo con un programa del pasado. No estás viviendo el presente. Hay solamente dos formas de vivir: o con un programa del pasado, o desde el espacio cero, desde donde podés construir lo que quieras, que es un espacio de inspiración, ¿no? Pero la mayoría de las veces no vivimos eso, vivimos desde el pasado. Entonces, háblanos un poquito de esto de la mente, de la mente subconsciente, cómo se forman esos programas, en qué edad, por qué se forman. Explícanos un poquito así y cómo los podemos cambiar. Si nos podés dar por lo menos a la gente que escuche alguna técnica simple, algo como para que puedan comenzar a, cuando se den cuenta que están respondiendo a algún patrón o algún programa. Bueno, lo que hay que saber de la mente es que tiene, primero que nada, es una sola mente, no son dos mentes. Claro. Cuando hablamos de mente subconsciente, mente consciente, es una y la misma cosa, solo que con dos dimensiones diferentes, ¿no? Una, la mente racional y analítica, que es la mente consciente, y la mente subconsciente, que es la parte de la mente que maneja los procesos automáticos. Tiene que ver con la intuición, con la creatividad, con la imaginación. Y tiene cada una tiene su propio lenguaje, ¿sí? Sí. Entonces, cuando a veces me dicen que no sé cómo hacer porque no me sale este impulso automático de rabia, de bloqueo, de ¿no? estar siempre con el mismo tipo de personas aunque no me hacen bien, están funcionando desde esa parte de la mente que gestiona esos procesos, ¿no? Y entonces, claro, digamos, la forma que uno, desde el no conocimiento de cómo funciona cada parte de la mente, es buscar racionalizar todo esto, dar argumentos lógicos para que la mente subconsciente cambie. Y esto no funciona de esta manera, claro, porque simplemente tiene un lenguaje diferente. Claro. En cuanto a qué pasa, cuando se forman estos programas, se forman todo el tiempo. O sea, durante toda nuestra vida estamos creando de manera consciente o no consciente estos programas, pero principalmente se gestionan desde que nacemos hasta la edad de 14, 15 años más o menos, porque es la edad donde se empieza a formar esa mente analítica que sirve como filtro, ¿no? Para identificar, vale, esta creencia no es mía y no me sirve. Igual es un filtro que se está iniciando, y yo por eso te digo, la edad adulta tiene también sus cosas, porque pasamos por desafíos que nos marcan, ¿no? Claro. Y es a través del aprendizaje como vamos fortaleciéndonos y teniendo un mejor criterio. Entonces, yo digo hasta los 15 años, porque la mente analítica no existe en ese momento, y si es verdad que
se ha demostrado que la frecuencia cerebral, sobre todo desde que nacemos hasta la edad de 6-7 años, es como un disco duro en blanco, ¿no? Absorbe y toma como real todo lo que tiene delante. Y entonces, por esa razón, es muy fácil que se generen programaciones que no son correctas, que son devenidas de creencias de papá, de mamá, del entorno, de un maestro o de cualquier persona. Cuando un maestro te dice, es que eres tonto, porque no te sale una cuenta, y esto es real, a mí he tenido en consulta casos como esto. Luego, un escenario posible es que ese niño crezca habiendo aceptado esa sugestión, y que luego, por más bueno que sea, y por más talento que tenga, y por más empeño que ponga en aprender una habilidad, a la hora de la verdad, la mente profunda va a gatillar esa programación que tiene automática, y va a repetir, eres tonto, eres tonto, eres tonto, y entonces se va a cumplir ese programa. Te voy a lo contar... va a hacer a través de amnesia, por ejemplo. Te vas a olvidar de todo, te vas a quedar en blanco. Claro. Mira, te voy a contar un ejemplo de una alumna que me contó este fin de semana, que estábamos hablando de temas así medio similares. Que ella, cuando era niña, le pedía... yo siempre les digo, los niños son como esponjitas que absorben todo. No tienen esa capacidad de filtrar, de decir, esto no lo quiero para mí, esto no lo tomo. Que cuando ella era niña, en la primaria, no me acuerdo de la edad que me he dicho, si tenían 6, 7 años, le pidió permiso a su maestra para ir al baño. Y su maestra no la dejó. Le volvió a pedir permiso, su maestra le volvió a decir no. Le pidió permiso por tercera vez para ir al baño y su maestra le volvió a negar, y cuando ella se volvía, se orinó. En el camino se orinó. Hasta el día de hoy tiene problemas con eso. Para ir a un baño, para levantarse. Mirá el impacto que ha tenido. Entonces estábamos hablando justamente sobre también cómo cambiar un poco eso. Claro. Yo comentaba que... tenemos que usar una especie de lenguaje especial, porque desde la mente analítica es muy buena y es muy funcional, pero no tiene nada que hacer frente a la capacidad y la potencia que tiene la mente subconsciente. Por eso cada vez que hay un conflicto entre ambas, la mente subconsciente y emocional siempre va a ganar sobre nuestra mente racional. Entonces, para poder iniciar ese proceso de deshipnotización, ¿no? de desbloqueo de ese tipo de programas, tenemos que anular, aunque sea parcialmente, ese pensamiento consciente. Y lo hacemos a través del estado hipnótico o el estado de meditación, que es exactamente lo mismo. La clave está en aprender a dominar el arte de relajar el cuerpo. Porque cuando relajamos el cuerpo, relajamos la mente también. Una sigue a la otra, ¿no? Esto es una de las cosas que he podido comprobar en mis años de masajista. Cuando el cuerpo se relaja, la mente se relaja. Sí. Cuando la mente se relaja, el cuerpo le sigue también, ¿no? Entonces hay que aprender a iniciar esos procesos de manera habitual, no solamente porque son súper positivos para nuestras células, para nuestros tejidos, para nuestro cuerpo, sino porque desde ahí podemos comenzar a... crear nuevos circuitos neuronales. Y lo hacemos, una forma relativamente sencilla de hacerlo es crear una película mental de lo que uno quiere que suceda realmente, ¿no? Diferente a lo que veníamos viviendo o nos ha pasado. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, en un proceso para bajar de peso, por ejemplo, ahora que está tan presente el tema del sobrepeso, vos te puedes imaginar, entrando en un estado meditativo, en un estado de relajación, que rechazás esos alimentos que no te vienen bien. Cuando vos sabés que te sale esto de comerte esa papa frita o esos dulces que no te convienen, viene de un impulso que probablemente tenga que ver con una ansia emocional. Y bueno, aunque esto obviamente hay otras formas de trabajarlo también, una de las cosas que se podrían hacer es visualizar este escenario donde vos tranquilamente, fácilmente decís que no a estos alimentos. Y que, por ejemplo, lo bonito de esto es que no hay reglas, porque en la imaginación
mandas tú. Entonces, yo puedo imaginar que pasan unos días o unas semanas y me miro al espejo y estoy con, yo qué sé, 15 kilos menos. Y que me veo, ¿no?, super fit, y veo que tengo que ir a comprarme ropa nueva, me veo con esa ropa nueva, genero esas emociones, y esta es una energía muy potente para ese cambio, no solamente en nuestra mentalidad, sino en nuestra forma de actuar también. Pero hay una clave para esto y es la persistencia. Claro. Hay que tener en cuenta que esos programas que se han generado y que provocan una conducta o un patrón de pensamiento que no queremos, se han forjado a partir de una repetición también, de tal vez cientos o miles o decenas de miles de veces. Entonces hay que insistir en este patrón para que la mente eventualmente deje de usar los circuitos neuronales antiguos y empiece a funcionar con los nuevos. Otros nuevos, exactamente. Entonces, esa es una forma que tenemos como de empezar a cambiar. Hacemos como un hábito de hacer esto. ¿Y qué otra forma, por ejemplo, bueno, para la gente que se quiera conectar con vos, bueno, ya le vamos a dejar todos los datos para realizar algún proceso, pero por ejemplo, ¿qué otra forma? Yo siempre le hablo a mis alumnas como profe de yoga, que es muy importante ese último pensamiento de la noche y el primero de la mañana. Podemos aprovecharlo. Sí, porque en esos momentos se abre como una especie de portal naturalmente entre la mente consciente y subconsciente. Entonces, está bueno lo que decís, porque entonces, si una persona puede adquirir ese hábito de hacer esto en esos momentos específicos del día, ya ni siquiera te diría que hace falta, aunque es bueno aprender a relajar, ¿no? En esos momentos ni siquiera hace falta, porque el cuerpo entra naturalmente en ese estado. O sea, cuando tú te despiertas, tu cuerpo no entra en estado normal de un segundo para otro, lleva un proceso, y por eso es tan importante que cuando estás iniciando tu día aproveches para hacer algo de esto, una visualización, la repetición de afirmaciones o incluso la lectura, ¿no? La lectura de tus afirmaciones también puede resultar muy bien. O al final del día, que también tu mente sale de ese estado de alerta y de vigilia para entrar en un estado de semisueño, ¿no? O estado hipnogógico, como se llama, también, y entonces generamos esa puerta para alcanzar esa parte de la mente subconsciente. Claro, hay gente, y yo lo veo, le cuesta muchísimo parar la cabeza, le cuesta muchísimo relajarse. Estamos tan habituados a que lo natural sea ese diálogo interno mental que no para nunca, esa vocecita que no para, que les cuesta mucho. Yo como profe lo veo en las alumnas. Entonces les digo, bueno, hasta que todo es cuestión de práctica, obviamente, hay que practicarlo. Algunas personas tienen más facilidad que otras, pero les digo siempre que aprovechen ese momento en que la mente empieza a bajar la frecuencia cerebral naturalmente, tanto a la noche como a la mañana. Nosotros nos podemos, por ejemplo, reprogramar. Si hay gente que no duerme bien, para empezar a dormir mejor a la noche, así como has hablado del tema del peso, nos podemos reprogramar también para dormir mejor. ¿Para qué otras cosas nos podemos reprogramar? Te puedes reprogramar para virtualmente lo que quieras. Como te decía al principio, no todo tiene que ver con la mente. Incluso estos procesos fisiológicos tienen que ver con esto. O sea, tu corazón late a partir de una programación, si no, no podría latir. Hay una información que está en modo on y que permite esto, ¿no? Tu cuerpo genera sudor, genera hormonas, está todo el tiempo funcionando gracias a que hay un programa subconsciente para ello, y uno puede tener una injerencia ahí. Entonces podemos hablar de trabajar para la sanación del cuerpo físico, ¿no? Hace muchos años todavía no hacía hipnosis de manera profesional, pero bueno, yo ya estaba dando
cursos de masaje tailandés y tenía una alumna, yo ya estaba leyendo cosas. Y siempre digo que hacía hipnosis cuando no sabía que era hipnosis. Claro. Y una alumna me dijo, tengo un problema, me ha salido una verruga en la planta del pie. ¿Qué hago? ¿No? Entonces a mí se me ocurrió darle un protocolo, que era un protocolo de hipnosis. Yo no conocía esto, pero era esto. Y el protocolo lo puedo mencionar porque era muy, muy sencillo. Yo le dije a esta chica, ponte a visualizar media hora a la mañana, media hora a la noche, un plumero de luz que va borrando esa verruga. A los 15 días me llamó, me dijo, César, no tengo más la verruga. Fue alucinante, ¿no? Pero no solamente, esto es solamente un ejemplo, se pueden hacer muchas cosas más. Te mencioné el caso de Carl O. Simonton, que fue un médico que creó en los años 70 una clínica con su esposa para tratar enfermos terminales de cáncer con una tasa de éxito alucinante, cuando la medicina oficial los daba por descartados. Claro. Pero también podemos reprogramarnos para alcanzar objetivos o esto de manifestar, como lo pongo entre comillas, pero en realidad es esto, es y no es. Quiero decir, vos querés, no sé, comprarte una casa. No es que vos vas a pensar en eso y la casa va a aparecer un día delante tuyo, ¿no? Hay una porción de nuestra mente que se llama sistema de activación reticular, que está por aquí atrás, y que se encarga básicamente de filtrar la información del entorno para que encaje en tus creencias internas. Entonces, si de manera repetida vos visualizás esa casa, entrando con la llave, yo qué sé, paseando con tu mamá para mostrarle la casa, trayendo a tus amigos, en fin, todo lo que harías con esa casa de tus sueños, lo que va a suceder es que esa información se va a grabar en el sistema de activación reticular y luego va a filtrar la información del entorno para encontrar aquellas señales que te lleven hacia ahí, porque hay un error que se suele cometer que tiene que ver con que nosotros vemos la realidad tal como es. Esto no es así. La realidad tal como es contiene, algunos dicen, alrededor de 20 millones de puntos de información por segundo, ¿no? Cuando nuestra mente es capaz de asimilar 40 bits de información por segundo. Entonces es muy limitado lo que nosotros podemos llegar a percibir, y si nosotros le decimos exactamente lo que queremos, ese sistema de activación reticular nos va a llevar en la dirección de esas señales o signos que puedan eventualmente funcionar bien para nosotros para que podamos llegar ahí, ¿no? Entonces vamos a empezar a tener definitivamente ciertos procesos de pensamiento y de acción consciente, pero muchos también no conscientes. Es decir que, yo qué sé, un día, por ejemplo, puedes decidir volver a tu casa por otro camino y encontrarte con un cartel de alquiler o venta de esa casa que vos querés, por ejemplo. No me lo estoy inventando, pero para que se entienda. Lo voy a explicar así como de una forma muy simple que yo le digo a mis alumnas. Cuando yo al subconsciente le digo no puedo, va a demostrar de todas las formas posibles, con personas, con circunstancias, con lo que sea, que no puedo. Y si le digo sí puedo o quiero algo, me va a presentar todas las personas y circunstancias que van a demostrar que puedo. Porque, bueno, es así. Yo hay técnicas que aplico y que se dan cosas como si fueran magia, por decirlo de alguna manera. De alguna manera. Claro, sí, y esto se explica por la siguiente razón. De nuevo, no captamos la realidad tal como es, sino tal como somos nosotros, de acuerdo a esa información que guardamos inconscientemente. Volviendo al tema de la elección de parejas, por ejemplo, alguien que tiene en su fuero interno todavía esa creencia de que no soy suficiente, no valgo, va a atraer inconscientemente a una persona que valide esa creencia, ¿no? Entonces va a decir, es que mi novio no me hace caso, no me quiere o me trata mal, y me peleo y vuelvo a traer a otro que al principio va bien y luego sigue otra vez el mismo patrón, ¿no? Y es por este motivo. Cuando ese patrón sigue ahí funcionando, aunque tengas al amor de tu vida delante tuyo, va a ser invisible para ti, porque el sistema reticular
simplemente no va a Claro. encajar esa Claro. persona dentro de ese sistema de creencias. Necesitamos cambiar el sistema de creencias para que esa persona sana sea visible para nosotros. Bien, perfecto. Hay una frase de Marisa Peer que yo también me gusta, es muy cortita, que la escuché a ella hablar con ella. Marisa Peer es como la mejor terapeuta de Inglaterra. ¿De Inglaterra o Es de una dónde? de las Había mejores, sido como sí. premiada como en un año Fue como... terapeuta de la princesa Diana, o sea, lo ha hecho muy bien esta Bueno, y mujer. hay una frase de ella que yo siempre les digo a mis alumnas, que es: yo soy suficiente. Que las hago trabajar un poco con eso, que se me grabó mucho con ella. Bueno, César, vos, aparte de atender particularmente, digamos, entonces no hay ningún problema en hacer hipnosis online. No hay ninguna limitación, no hay ningún problema. Es para quitar un poquito, digamos, algunos miedos o dudas. Claro, una de las cosas que me suelen decir es, ¿y qué pasa si se corta la comunicación, se me corta internet, se le apaga la batería al teléfono o Sí. al ordenador, a la computadora? Me voy a quedar como anclada del otro lado, ¿no? Como si del otro lado fuera un lugar físico en otro planeta. En realidad, claro, ese estado de trance es ni más ni menos que un estado de relajación. Y si algo como esto sucede, a mí me ha pasado muy pocas veces en todos estos años. Lo que pasa es que naturalmente empezás a volver al estado normal, como cuando salís de una siesta, por ejemplo. Bien. O incluso más fácil, porque no todo el mundo entra en un estado muy profundo, no hace falta. Y con respecto a si se puede, claro está, el vehículo principalmente para generar la transformación es la voz. Es la voz. Yo trabajo con videollamada porque el que necesita ver soy yo. ¿Por qué? Porque el subconsciente está en el cuerpo y el cuerpo no miente, el subconsciente no miente. Entonces yo puedo saber a través de la expresión facial y de los gestos en el cuerpo si esas sugestiones están funcionando o no. Entonces si veo alguna reacción que no me convence, pues saco otra herramienta de la galera y trabajo de otra manera o la modulo. Bien, otra duda que estábamos hablando también hace poco con un grupo de alumnas. Una me decía: yo tengo miedo de cosas que no sé, que habrán visto en película, quizás en algún lado. Tengo miedo de como que le pidan hacer algo que ella no quiera. Yo tengo entendido que tampoco, nunca nosotros, ni aún en estado de hipnosis profundo, es algo que yo todavía no experimenté la hipnosis, podemos hacer algo que vaya en contra de nuestros principios. ¿Es así? No, si esto fuera cierto, habría muchos hipnotistas pero muy ricos, porque harían que la gente les transfiriera muchísimo todo su dinero, ¿no? Claro. Es así. Como en todo, ¿no? Hay gente idónea, hay gente que no lo es, pero esto no es posible. Tenemos todos un mecanismo intrínseco que nos lleva a rechazar de plano las sugestiones que no están alineadas con lo que es bueno para nosotros, ¿sí? Entonces, si yo te digo, ahora te vas a teñir el pelo de verde fosforescente, si vos sos una chica conservadora, no va a suceder. Ahora, si vos querés teñirte el pelo de verde fosforescente y en realidad lo que pasa es que no te animás, porque tenés miedo de que en tu casa te rechacen, entonces a lo mejor ahí sí, pero tiene más que ver con la superación de una traba interna y no de hacer algo que no querés. Esto no sucede así. Bien, para mí el tema del subconsciente y los programas que tenemos en el subconsciente es tan importante porque son los que determinan cómo actuamos y cómo vivimos. Y como vos decías, muchas veces no tomamos conciencia por qué estamos repitiendo historias, parejas, situaciones, trabajos. El otro día también una chica me decía: a mí hasta mis amigas me tratan mal. O sea, me tratan mal en mi casa, me tratan mal mis parejas, me tratan mal mis amigas. Entonces todo esto de ver nos ayuda a cambiar. También dentro de lo que estudié, dentro de lo que leí,
la mente consciente tiene una información muy pequeña de nosotros a la par de lo que es la mente subconsciente. Así es correcto. La mente subconsciente es como una enorme grabadora que contiene todos los sucesos que han tenido lugar desde que nacemos, ¿no? Ahora bien, también es cierto de que también es limitado en el sentido de que nosotros vamos guardando una percepción, porque finalmente nosotros captamos información del mundo a través de nuestros sentidos y luego tiene que haber una forma de procesar esto. Entonces, nuevamente, no vemos lo que es, sino claro, lo que tenemos dentro, y por lo tanto la información que podamos llegar a tener de lo que ha sido nuestro pasado también es limitada y no tiene que ser exactamente como fue. En todo momento es una percepción, de ahí que vengan los problemas que vienen, ¿no? Por una mala percepción de cosas que no suceden. Te doy un ejemplo. Papá o mamá se van porque se pelean, porque se separan o lo que sea. Y entonces ese nene, que normalmente tiende a ser muy egocéntrico, si se quiere, no cree que todo pasa alrededor de él y esto es algo normal, piensa, papá se fue, ¿por qué? Me abandonó, claro, porque yo no valgo, claro, porque si no, ¿por qué se va a ir? Es que no me quiere, y no me quiere porque no soy digno de amor. Esto es una fórmula que suele pasar con bastante frecuencia y luego 10, 20, 30, 40 años más tarde ese programa sigue funcionando, ¿no? Y luego uno se pregunta que por qué ese proyecto que es tan brillante no sale. Y si tú sientes que en el fondo no valoras, porque cuando tenías 5 años tú pensaste que papá no te valoró, porque a lo mejor, papá se peleó con mamá, esas cosas pasan. Claro. Es que no importa lo que hagas, no va a funcionar ese proyecto porque tienes ese sentimiento de desvalorización. ¿Te das cuenta? El subconsciente contiene la percepción, claro, que nosotros podemos tener en cualquier momento dado. Y claro, a los 2 años, 3, 4, 5, a los 10, en cada momento tenemos una percepción muy limitada. Yo a mis casi 48 tengo una percepción muy limitada. Lo que pasa es que es un poquito más amplia que cuando yo tenía 35, 15 o 5. Y escúchame, ahí por ejemplo, lo haces cambiar a la persona la percepción de lo que pasó. No es que el padre quizás no lo quería o no lo quería, no lo abandonó a él. Pero ¿se puede trabajar algo tan doloroso como, por ejemplo, se puede sanar o ayudar a una persona? Por ejemplo, te doy casos así difíciles, un caso así como difícil. Un abuso en la infancia, un abuso sexual de un padre, de un abuelo. ¿Se pueden trabajar esas cosas así tan difíciles? Tan dolorosas, tan traumáticas. Claro, no se pueden trabajar de la misma manera, porque yo he tenido varios casos como estos y por darte un ejemplo, ¿no? Para mí la regresión es una gran herramienta, cosa que heredé del legado de Marisa Peer, que ya tiene un approach muy clásico y me encanta la herramienta. Pero hay personas que simplemente no lo soportan, entonces hay que usar otros elementos, otras herramientas, pero poder se puede. Es cuestión de que el terapeuta tenga las herramientas y sepa cómo gestionar ese tipo de situaciones y sobre todo la reacción que va teniendo, ¿no? Porque esto es lo que no podemos medir, ¿no? Claro. No todos los casos, o sea, algunas personas te hablan de una violación como algo normal, como vos puedes hablar de que un día te caíste de la cama, y otra persona puede hablar de 5 minutos que el padre lo dejó en algún lado, se lo olvidó en el supermercado, y esto como el gran trauma de su vida, ¿no? Y no es por juzgar, pero es que simplemente... Claro, es como lo ha vivido cada persona. Claro, cómo lo vive cada persona, porque a lo mejor ese nene de 5 años sí sentía que se iba a morir porque su vida dependía de su papá, y 5 minutos pueden ser realmente traumáticos, ¿no? Pero cada mente es un mundo, entonces hay que saber tener las herramientas, hay que saber modularlas también. Entonces yo siempre digo, a veces me preguntan, ¿no? ¿Y la hipnosis me va a funcionar para esto? ¿La hipnosis me va a funcionar para lo otro? No.
es el terapeuta el que va a hacer que la hipnosis funcione y tú también, ¿no? Porque finalmente yo como terapeuta no es que extraigo esas creencias limitantes o hago una operación de la conciencia, lo hace la persona, ¿no? Todos los maestros contemporáneos hablan de que toda hipnosis es autohipnosis finalmente. Entonces, yo soy un facilitador y el que hace el trabajo es tú. Como si vos estás ahí y yo, no sé, vos necesitas operarte de algo o sacarte, no sé, algo, ahí hay que hacer una incisión. Y yo que soy médico, te digo cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ahora agarrá el bisturí, ahora esterilizalo, ahora ponete los guantes, ahora cortá ahí, de esta manera, ahora, ¿sabes? Yo te puedo indicar y vos lo haces, es más o menos esto. No es que yo hago nada. Yo conozco la técnica y luego veo en función de la reacción cómo me muevo ahí para que el efecto sea que la persona busca, ¿no? Si veo una reacción demasiado fuerte o exagerada por parte del cliente, pues uso otra herramienta o simplemente le pido que abras los ojos y trabajamos de otra manera. He trabajado con clientes y sigo haciéndolo a veces sin ese proceso formal de hipnosis. Hoy se sabe que todo lo que puedes conseguir desde el estado hipnótico se puede conseguir sin ese estado también. Bien, perfecto. Bueno, entonces podemos tratar de reprogramar tanto cuestiones como, digamos, más simples, bueno, simples para algunos, para quizás no, como bajar un poco de peso, como cuestiones muy antiguas, quizás arraigadas. ¿Vos trabajás como un amplio abanico? Aunque me decís que tu especialización es en pareja, que es un tema que creo que a todo el mundo le importa. Le gusta. Sí, no, tengo mis temas favoritos. Ajá. Y luego hay otro tipo de temas que lo mismo puedo aceptarlos. Es un poco relativo, ¿no? Que a lo mejor un tema que me gusta puedo no aceptar a un cliente en función de lo que cómo me lo exprese la persona. Si yo no lo veo claro, si la persona no sabe cómo expresar su problemática, pues a lo mejor prefiero no trabajarlo, aunque encaje dentro de una de las categorías que yo trabajo. Y hay otras personas que de repente tienen un problema que no encaja dentro de ese espacio común donde yo me siento cómodo y tengo cierta experiencia y puedo llegar a aceptarlo. Depende de no sé, el contacto con la persona, ¿no? Por eso claro. siempre intento hablar y charlar un poco con la persona antes de trabajar con ella. Bien, César, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Estás en Instagram? ¿Estás en Face? ¿Estás en YouTube? Te he visto en todos lados un poco, pero contale a la gente. De ahí te encontré. Estoy un poco en todos lados. Me pueden encontrar principalmente en Instagram y TikTok como soy César Sandoval, y luego también en el canal de YouTube César Sandoval TV. Esos son los canales principales. También hay una comunidad que estrené hace poquito. Ajá, que ¿dónde? Se puede encontrar, está en una plataforma privada y se puede encontrar en la web cesarsandoval.net/comunidad, ahí también. Bien, en YouTube he visto videos muy lindos tuyos, los explicás muy clarito a todos los temas, por eso me ha gustado, por eso te he contactado. Tienen videos y están a acceso a todo público, los videos de YouTube, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bien, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vos, un tema María, que a mí me gusta mucho, así que muchísimas gracias. Y bueno, mucho éxito, y si venís alguna vez acá de nuevo a la Argentina, claro que sí. Bueno, ya podemos hacer otra entrevista también, ¿eh? Encantado, sí. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Muchas gracias, María. Chao. Bueno, nosotros estamos finalizando esta entrevista. El tema del subconsciente, el manejo de la mente, el manejo de los pensamientos es uno de los favoritos míos. Así que espero que les haya gustado y nosotros nos encontramos el próximo domingo con otro tema fascinante. Les digo que les va a encantar. Así que nos estamos viendo el próximo domingo.